Acción. Bueno, muy bien. Bueno, gente, bienvenidos al seminario número 2 de los seminarios del INPI del año 2023. En esta primera presentación tenemos a nuestro flamante director del instituto, Federico Fabre, que nos va a estar hablando de desempeño energético de edificios. Así que bueno, Fede, todo tuyo. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo con el otro Fede de hacer un control virtual, así no me salgo mucho de cámara. Bueno, como dijo Javier, voy a presentar un poco el tema de desempeño energético de edificios y cómo los evaluamos en el grupo del INPI. En particular voy a hablar de cómo fue el proceso y los resultados que obtuvimos en un proyecto. En el grupo venimos trabajando hace... Ahí lo cambió. Ahora sí. Bueno, retomamos desde el principio. Como decía Javier, voy a presentar sobre el desempeño energético de edificios y en particular en un proyecto que estamos terminando de trabajar en el grupo. Estamos trabajando en esta temática ya hace varios años. El primer proyecto grande fue en 2018, que fue un sectorial de energía, y han habido otros proyectos en la misma temática y ya han habido algunas tesis de maestría concluidas y hay alguna tesis de maestría en marcha y alguna tesis de doctorado también. Así que llevamos varios años trabajando en este tema y cada vez somos más conscientes de lo poquito que sabemos y de lo mucho más que vamos a tener que trabajar. Entonces, lo que voy a presentar hoy es este proyecto que es análisis comparativo de la tipología Cardal en dos sistemas constructivos, que es un proyecto para este tipo de trabajo que estamos haciendo bastante interesante, porque es un proyecto donde tenemos las casas reales construidas sobre las que podemos medir con aspectos en común como la geometría y con diferencias como en los materiales, y entonces hace que sea un caso de estudio bien interesante. Bien. Entonces, este proyecto es con MEVIR, Movimiento de Erradicación de Vivienda Insalubre Rural. Lleva muchos años haciendo el esfuerzo de brindar viviendas de calidad a una cierta población, que empezó siendo sobre todo del ámbito rural, pero ya llega también un poco al urbano. Y en este proyecto en particular estamos comparando las dos viviendas que se ven ahí, que es la misma tipología, construida en madera y construida en construcción tradicional. Este proyecto, por la cantidad de aspectos que tocaba, tenía la participación, además del grupo nuestro, de termodinámica aplicada, docentes de la Facultad de Arquitectura, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y docentes del Laboratorio de Energía Solar en el CENUR en el litoral norte. Los objetivos del proyecto estaban ordenados un poco en entregables y son los que se detallan acá. Había una etapa de una creación de los modelos teóricos sobre los que íbamos a trabajar, un análisis de los hábitos de los residentes y de cómo perciben esos residentes, cómo la usan y cómo la perciben a la vivienda. Eso obviamente lo trabajó sobre todo la gente de Ciencias Sociales. Había una etapa de medición y calibrado de los modelos. Eso está ordenado después de esas cosas porque la parte del hábito de los residentes es importante para alimentar a los modelos. Y con los modelos calibrados y funcionando, una etapa de utilizar los modelos para evaluar cómo se comportan energéticamente y por qué esos dos sistemas constructivos en esa tipología. Y un último entregable que era una herramienta de evaluación energética, que esto era para que la gente propia de MEVIR pudiera usar de manera simplificada, hacer modificaciones en
el diseño y tener resultados de ahorro energético y sobrecosto que pudieran tener esas modificaciones. Yo voy a hablar principalmente de esos 3 puntos, que es en lo que más trabajé yo, que es todo lo asociado a los modelos de las viviendas. Bueno, entonces, para hablar sobre los modelos, vamos a hablar un poco cuál es el alcance que tienen los modelos, cómo la información que tenemos que darle y un poco cómo los calibramos o los resultados de la calibración que nos dieron. Entonces, nosotros partimos de una vivienda real y llegamos y tratamos de modelar esa vivienda, ¿no? El modelado significa que lo que vamos a hacer es esa vivienda dividirla en zonas térmicas. Lo que normalmente hacemos es que cada habitación de la vivienda es una zona térmica y a esa zona, a una de esas zonas, al aire, le hacemos un balance de energía, donde consideramos todos los intercambios de ese aire. Los intercambios de convección con la superficie que está en contacto, piso, techo, paredes, ventanas, los términos de calores que estén ingresando como cargas internas, ¿no? por la presencia de personas que están liberando calor, o equipos eléctricos, los flujos de aire entrantes y salientes de ese volumen de control, o esa masa de control, ya sean por infiltraciones o por ventilación natural. ¿Sí? Estamos modelando el aire que ingresa voluntariamente por abrir ventanas y abrir puertas en la vivienda, y también el que pueda ingresar sin desearlo por aberturas en los cerramientos de la vivienda. Y además de todos esos términos, está el término que nosotros le llamamos siempre HVAC, por la sigla del modelo que usa Energy Plus, que está asociado a Heating, Ventilation and Air Conditioning, pero simplemente se reduce en nuestros estudios a un aporte, o aportar o retirar calor de ese volumen de control, de ese aire, para mantenerlo en ciertas condiciones. Entonces, ir resolviendo ese balance de energía nos va dando en pasos temporales, que en los que trabajamos son de unos 10 o 15 minutos y hacemos simulaciones anuales, nos va dando como la evolución de la temperatura y los requerimientos de energía que hay que darle o retirarle a la zona para mantenerlo en confort, si es lo que estamos haciendo. Obviamente, para poder hacer eso necesitamos la información de las temperaturas de las superficies, y también resolvemos balance de energías en las paredes, en el piso, en las ventanas y en el techo, ¿no? Y en esos balances de energía vamos a tener lo que pasa en la superficie exterior, donde va a estar jugando un papel muy importante la radiación solar, la conducción que puede haber a través de esas paredes, y bueno, y eso mismo para, como decía, el piso, el techo, y en las ventanas en particular un poco más distinto, porque como van a ser transparentes a la radiación solar, vamos a tener que tener también en cuenta, además del balance de la ventana, cuánto termina ingresando directo a las superficies internas de radiación solar. Entonces, para poder hacer este modelado, los inputs que necesitamos son bastante amplios, y eso es uno de los desafíos que tenemos al tratar de hacer simulaciones precisas de esto. Además de la geometría y materialidad, que es bastante obvio, la permeabilidad al aire de la vivienda también es un poco dependiendo de la geometría y materialidad, cargas internas, ocupación de la vivienda. Ocupación de la vivienda es bastante difícil de tener claro qué tipo de información usar y dónde tenerla, y sobre todo la forma de uso, ¿no? Que la forma de uso es no solo a qué hora están en la casa, sino qué hacen con abrir las ventanas para ventilar o no, con cerrar o abrir las persianas para dejar o no pasar la radiación solar, y obviamente la información climática, que es un poco la condición de borde del problema. Entonces, en estos dos sistemas constructivos, lo que tenemos como punto de partida es toda la información que tiene MEVIR de cómo proyectan esas casas, y también visitas en sitio para ver realmente cómo se construye. El plano de planta de la vivienda que estamos considerando es y lo que tenemos son viviendas de 3 dormitorios, un living, comedor, cocina, los que están en amarillo dormitorios, y el violeta el baño, y esto también lo modelamos como una zona térmica
por la geometría que tiene separado el living comedor, pero eso es simplemente un pasillo. En la vivienda tradicional, que le puse entrecomillados a propósito, el cerramiento horizontal es de techo liviano, ¿sí? Entonces, llamarle construcción tradicional puede ser un poquito discutible, sobre todo para los arquitectos. Entonces, es techo liviano, pero igual tiene bastante de aislación, no es un mal techo, son 5 centímetros de lana de vidrio, que resulta en una conductancia no demasiado alta. El cerramiento vertical sí, es un muro doble de ladrillo y además con aislación de poliestireno expandido de 3 centímetros. Y las aberturas son las que están indicadas acá en el plano, que, bueno, para el modelo, además de su geometría, bueno, que es vidrio simple, la transmisividad de ese vidrio obviamente muy alta, y qué protecciones solares tiene. En estos casos tenemos persianas en la vivienda de los dormitorios y cortinas en el living comedor cocina, en lo cual va a cambiar bastante en el comportamiento de eso. Una persiana cerrada va a ser prácticamente opaca, y una cortina, con las cortinas que usan en estas viviendas, va a dejar pasar bastante radiación solar. La vivienda de madera geométricamente es casi idéntica, el plano de planta es igual, capaz que con algún mínimo detalle de diferencia, y las diferencias aparecen obviamente en el material del envolvente y en el cerramiento horizontal, en el techo. Me gusta decirle cerramiento horizontal porque cuando las arquitectas nos hablaban de cerramiento horizontal yo no entendía de qué hablaban, es medio obvio. La solución en el techo es distinta, también es liviana, pero tiene cámara ventilada, o sea, es el techo a 2 aguas de chapa y un cielo raso horizontal. Entonces queda una cámara de aire que además es ventilada. En la foto de acá abajo se ve que hay rejillas en las caras triangulares de la cámara, y además en las uniones de las chapas también hay espacios que dejan pasar aire. Y entonces esto termina comportándose bien distinto que en el caso de cómo era el techo en la vivienda de construcción tradicional. Y voy a volver sobre eso. Después las paredes sí que son distintas porque son de madera y con aislación de lana de vidrio. Las aberturas son prácticamente idénticas, el mismo vidrio con el mismo espesor, y las protecciones solares, persianas en los dormitorios y cortinas en el living comedor cocina. Para terminar de alimentar los modelos se necesita, como decía, además de todo el tema de la geometría y la materialidad, este tipo de información sobre las cargas internas y la ocupación de la vivienda y el uso de la vivienda, que salió sobre todo del estudio de la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, de hacer visitas a las poblaciones que viven en esas viviendas, y eso terminó generando una definición de usuario, y hay varios usuarios que terminamos definiendo según cada etapa del proyecto, porque vamos a tener un usuario para calibración. Esto quiere decir, como los resultados del modelo van a ver, para ver que el modelo esté funcionando bien, lo vamos a comparar con las mediciones de temperatura que estemos haciendo en la vivienda. Bueno, para esos casos el usuario que necesitamos es que sea lo más parecido a lo que fue en esa semana durante la que se midió. Pero para hacer el estudio después y comparar viviendas, ahí más bien definimos un usuario tipo que sea lo más representativo posible de lo que quiera analizar, la GTL, y también un posible usuario eficiente. La información climática, que también vamos a usar para los análisis de cómo se desempeña la vivienda, años meteorológicos típicos, y para la calibración mediciones de estaciones meteorológicas, pero en ese periodo de tiempo particular. Y alguna medición en sitio que se hizo sobre la vivienda, la única que se hizo fue la de la permeabilidad, que es lo que se ve en la foto, que en la puerta se pone un ventilador y se mide el caudal de aire a una cierta sobrepresión que se le ejerce a la vivienda, y eso nos da una medida después para utilizar el modelo para estimar las infiltraciones. Lo que respecta a la calibración, bueno, se hizo todo ese proceso de crear los modelos con toda esa información, y después se hicieron las simulaciones
Y en esas semanas que se tenían mediciones, se miraron la comparación de la evolución de las temperaturas. Ahí se ajustaron pocas cosas, se ajustó sobre todo bien el usuario y el comportamiento del usuario respecto a las protecciones solares, y se ajustó un poco la absortividad solar de los techos, que se tenía un valor en un cierto rango, y se modificó hasta que los resultados dieron razonables. Una vez que esos modelos estaban creados y calibrados, se hizo un poco la evaluación de las viviendas, y hay un set de simulaciones que lo que se hacen son simulaciones anuales con un sistema de acondicionamiento térmico ideal, o sea, que siempre mantiene las zonas que estén ocupadas en confort. Y en esta vivienda eso es todo el día, porque el schedule de ocupación de la vivienda es que siempre hay gente. Lo que nos dio a nosotros son requerimientos de refrigeración bastante altos comparados con los de calefacción, que dieron muy bajos. Y nos dio que la vivienda de construcción tradicional presentaba mayor demanda energética. Eso era un poco, se contradecía un poco cuando hicimos las comparaciones de las mediciones de las dos casas, pero claro, no eran situaciones del todo comparables porque eran dos casas particulares con ocupaciones distintas y en lugares distintos. Esa conclusión de que la tradicional se comporta algo peor, bueno, como lo que queríamos comparar era ladrillo con madera, nos podía llevar a la idea de que mejor madera. Pero cuando mirás un poquito los resultados, en realidad lo que vemos es que lo que más cambia entre las dos situaciones es lo que pasa por el techo. Estos gráficos son de balance de energía en un mes de verano, y la que más cambia, no se ve mucho como por el tamaño, pero es el calor neto que termina ingresando por el techo. Y los otros se comportan muy parecidos. Entonces, parecía ser sobre todo por la diferencia en la solución del techo y no por la materialidad de las paredes, que era la otra diferencia. Entonces, hicimos un tercer caso, que era la combinación de los dos, donde usábamos paredes de construcción tradicional y el cerramiento horizontal con la cámara de aire ventilada. Y ahí nos dio mejor comportamiento que cualquiera de las otras dos. Entonces, un poco confirmamos que el techo afectaba muchísimo, pero no y veíamos también que en realidad, como cerramiento de paredes, iba a ser mejor la construcción tradicional. También lo miramos esto en simulaciones sin acondicionar térmicamente, que a los arquitectos les gusta decir en oscilación libre, que entonces no estamos forzando con un cierto aporte objetivo de calor a que las condiciones sean inconfort, y lo que tenemos es las evoluciones de la temperatura que pueden alcanzar valores muy altos. Lo que tenemos acá son los resultados de los tres casos y la franja que se define como el confort, con alguna definición. Entonces, los tres casos en la semana de verano que miramos tienen muchos periodos de horas y bastantes grados de disconfort. Y al igual que para la demanda energética, vemos que la tradicional estaba dando peor que la de madera y que el caso combinado era mejor que cualquiera de las otras dos. Y además esto nos permite ver los beneficios de construir en tradicional desde el punto de vista de la inercia de los materiales, ¿no? Que vemos que en el caso tanto tradicional, que es el que está en naranja, como en el combinado, que es el verde, tienen amplitudes térmicas más chicos que en el de madera. ¿Sí? Entonces, lo que termina pasando en el combinado es que tenés, gracias al ladrillo, tenés amplitudes más chicas, y gracias al mejor cerramiento horizontal, una temperatura media más baja, y por lo tanto terminas cayendo más tiempo dentro del confort, o separándote menos en grados. Bien, además de hacer esa comparación, hicimos una evaluación de posibles medidas de mejora al diseño, con modificaciones en general pequeñas. Lo primero que surge de los resultados que ya mostraba es que la orientación de la vivienda obviamente va a ser muy importante en el desempeño energético. Y este gráfico ya se veía, no lo expliqué mucho, pero tiene más sentido explicarlo ahora. Esto es la orientación cero, es con la fachada principal al norte,
y entonces queda, y las fachadas son, la fachada principal es la que en el dibujo de 0 grados está para arriba, ¿no? Porque el sur lo estoy señalando para abajo. Entonces lo que pasa es que en las fachadas norte y sur es donde están todas las ventanas y en la este-oeste no hay ventanas. Y para los, y si la giramos 90 grados, al revés, ¿no? En las este y oeste están todas las ventanas y en la norte y sur no. Lo que pasa en verano es que la radiación solar incidente en las caras este y oeste es bastante más alta que en las norte y sur, ¿sí? Que puede ser un poco antiintuitivo porque al norte da el sol, pero en verano está muy alto, entonces en realidad en las horas de amanecer y atardecer termina incidiendo mayor radiación solar. Y por eso en verano las cargas de refrigeración van a ser más bajas en esa orientación, en las que las ventanas estén norte-sur, son las caras que dan menos sol, porque las ventanas esas van a estar dejando pasar el sol de manera directa, cuando no estén bien usadas las protecciones. Y eso se nota acá, mirando los balances, que la orientación cero es bastante más chica el calor neto que entra por las ventanas, que ese es el neto, ya es el solar que pasó y restándole pérdidas que van por las ventanas. Siguiendo con lo de la orientación, las viviendas permiten cambiar la ubicación de las ventanas de los dormitorios, los dormitorios que tienen 2 paredes. Entonces, en Medir les interesaba tener esta información de ver, bueno, tener medio claro dónde ubicarla, dónde era mejor desde el punto de vista térmico ubicar las ventanas. Después hay otras cosas que pueden influir en esa decisión, pero tenerlo claro. Y tal, lo que termina resultando es que, como dije, en el 0 y en el 180, cuando esas fachadas son norte-sur, ya que las ventanas se queden ahí, va a ser lo mejor del punto térmico. Sí. Si la girás, si está cerca de 90 grados, bueno, cambiar esas ventanas va a ser bueno porque te las vas a estar llevando para una fachada que le da menos sol que la que ya está. Y eso es mejor todavía en esta porque te la está llevando la fachada sur. Esto era uno de los puntos que les preocupaba particularmente, de tener esa información para en obra después decidir. Y después se evaluaron, después o antes, no sé, se evaluaron un montón de medidas concretas, como la transmitancia del techo, la transmitancia de las paredes, la efectividad solar de techo y paredes, incluir persianas en donde no había, el doble vidrio y la permeabilidad de la vivienda. De todas esas, se vio que las más importantes estaban en el techo, tanto en transmitancia como en la efectividad solar, y también en las paredes. La pared, sobre todo, en la de absorbancia solar. Las otras dieron diferencias pequeñas. Y lo otro que vimos al hacer estas simulaciones es que si acumulábamos medidas de eficiencia energética, que son las últimas 2 columnas, se acumulaba el beneficio. O sea, no era una suma directa, pero ir sumando medidas de mejora iba a dar también cada vez más ahorro energético. Bueno, las del techo, como eran las más importantes, las empezamos a mirar en detalle y cuando mirás los balances, evidentemente, algo que era una carga de calor neto que estaba entrando por el techo muy grande, con esa medida lo vas reduciendo bastante y eso es lo que provoca la disminución del calor de acondicionamiento. Se miraron también medidas en las modificaciones geométricas. Una fue el factor de hueco, o sea, el tamaño de las ventanas. Ese no lo estoy presentando, nos dio aumentar el tamaño de ventanas era perjudicial para la demanda de refrigeración, como es de esperar, pero no tanto. Eso es para analizar y lo estamos mirando. Y la reducción del factor de hueco, para que tuviera impacto, te ibas a ventanas demasiado chicas, que entonces no es una variable mucho que tenga sentido jugar por el valor en el que ya estaba. En cambio, los aleros sí, los aleros era una preocupación de ellos que pudiéramos cuantificar el impacto de tener alero, porque en algún momento por recortar costo de la vivienda le sacaron los aleros y quedó algo muy minimalista, pero evidentemente un alero no muy grande ya modifica bastante y independiza también bastante de la orientación, la demanda de la vivienda, y tiene la ventaja, a diferencia de las persianas, que se independiza de cómo use, porque no pones y sacas el alero. ¿Qué dice?
cerrar, la demanda de refrigeración nos dieron mucho más grande que la de calefacción, eso un poco costó, era un poco antiintuitivo. Además, el diseño de la vivienda de Medivir viene con estufa y no viene con aire acondicionado, y eso es todo un tema para ellos, porque defienden mucho esa estufa, que han ido trabajando mucho y que jamás se las ensaya. Pero bueno, pensando en el confort de la gente, capaz que conviene que tengan aire acondicionado y no estufa. La orientación es muy importante, la resolución del techo es muy importante, y aunque mantengan tradicional o madera, nos da que es muy bueno que usen la cámara ventilada. El efecto acumulativo de combinar las medidas también es un resultado interesante para no quedarse solo con la mejor medida. Y esta última no la borré para no olvidarme de decirle, pero no lo presenté acá en los resultados. También evaluamos modificaciones en el usuario, definiendo un usuario eficiente, y también siempre nos da mucho impacto, pero era para hablar otro rato y ya estoy pasado. Usaste los minutos plus de director. Y gracias por la atención. Y gran... ¿Preguntas? No tengo preguntas. La primera es respecto al cerramiento de esos tanques. ¿Cuál es el argumento entonces de ventilar? ¿Cuál es el efecto? O sea, ¿por qué ventilar? O sea, tener el... Antes no ventilaban, ahora ventilan. No, en uno no hay cámara. Ah, no hay cámara directamente. No es si ventilas o no ventilas. Si está en el de... Sí, ahí es no se nota mucho en el dibujito, pero el techo sigue el dibujo de dos aguas y tiene la aislación, pero no tiene cielo raso. ¿Es isopanel? No, estas son con lana de vidrio, no se llama. Y en el otro, y acá en el dibujito se llega a adivinar que la forma de la zona térmica sigue ese dibujo y tal, pero el otro sí tiene la cámara ventilada. O sea que ponerle una cámara mejor. Ponerle una cámara mejora porque tendrás haciendo más resistencia térmica, así como una pantalla de la radiación solar, y si la ventilas mejor todavía, porque eso, si no es ventilado se va a calentar bastante, y si la ventilas refrigera más todavía. Un comentario, tengo la aislación la tienes por abajo de la ventilación. Sí, No sí, dice sí, nada, sí, si la sí, ventilación sí, está sí, aislado y sí, ventilado por abajo porque y nada sirve. pero después es muy bien limpiado. Si lo ventilás y se lo saca el lado. Sí. Después tenía, si utilizaron datos climáticos en la validación, o utilizaron un dato, si pidieron datos climáticos en la validación cuando hicieron las infiltraciones y eso, o utilizaron el año típico. No, en la validación usamos los datos de la estación más cercana que haya de esa semana. Temperatura, radiación y viento. Y usamos datos de la U. De la primavera. Ayer sí. Al final sí se usaron datos de la UTE para viento, porque se veía que la temperatura no eran muy confiables. No, la temperatura no, en el otro Y daba diferencia. Sí, era bastante más viento en el de UTE, y con el otro dato de viento daba todavía mucha más demanda de refrigeración, o mucho más caliente la vivienda. Y hicieron un ranking de las mejoras, así tipo en el acumulado, voy agregando esta, cuánto subo, agrego esta, cuánto subo, como para saber hasta dónde podría ser interesante aplicar mejoras. No. Hicimos cada una por separada, Y todo. las 4 mejores y todas. Y no en ese orden. Pero todas así sumando. Porque además tenés que hacer todas las combinaciones. Hacer la mejor, ponerle primero y después cada una. Y Esta lo hacemos. puede tener efecto positivo o negativo. Eso puede ser un tema de optimización. Dentro de los lugares hicieron varias mediciones de temperatura, de humedad, sobre temperatura. Temperatura y humedad. En el modelo usamos la de temperatura. En algunas zonas un par de sensores y en los dormitorios un sensor. Varios adaptados, 4 o Sí. 5 medidas por casa, digamos. Sí, 4, 5, 5, 6. Sí, y miramos en la validación, miramos
esa evolución de temperatura, mostré un par, mostré en uno del taller dormitorio, pero las miramos todas. No todas dieron, elegí las mejores, ¿no? Todas dieron este comportamiento bastante similar, algún momento medio extraño que no lo podíamos captar nunca en el pasado, alguna separación allá, pero de estas hay 6 gráficas o 5 gráficas en cada caso, hasta que esas 5 dieron. Y tal, el error cuadrático medio, de eso. Lo miramos. No, si hicieron gráficas de análisis de la inercia de la temperatura por la inercia respecto a la inercia térmica de la madera y la aislación frente a los ladrillos durante el día, ¿cómo iba variando eso? Como para entender un poco cómo iba variando la temperatura de la casa durante el día. No sé. Ahí estaba, en el caso. Bueno, es por la inercia térmica de una pared. O sea, lo que hicimos fue el caso estos son casos de simulación, donde estas son temperaturas interiores, del estar en 3 situaciones. El azul es la exterior, la naranja es la tradicional y la gris es madera. Entonces lo que ves es que la madera, que es la gris, en este pedacito se ve mejor y en el invierno mejor todavía. La gris tiene una amplitud que es bastante más grande, este es en el modelo, que es la de tradicional, pero está más fría en la media. Pero la amplitud cambia muchísimo. Y eso lo miramos también en las mediciones, ¿no? Ese análisis se hizo previo a la calibración, se hizo en las mediciones ver esa diferencia. Ese fue lo que... Sí, a mí lo que me rompe la cabeza todavía es eso que tenía ustedes de la malla de refrigeración frente a la calefacción. Porque yo siempre con el clima de Rivera. No estamos acostumbrados al confort cuando hace calor, pasa más calor. Y es en Rivera y no es en Piriápolis. Y son casas con muchas personas, para el tamaño que tienen. O sea, en esas viviendas hay 6 personas, y eso cambia bastante la ecuación. Pero bueno, pasa esto: el frío no llegás tan abajo, el confort tenés que estar viniendo. Sí, a nosotros todavía nos preocupa. Igual en general, si lo hacemos en Montevideo, también nos parece medio antiintuitivo lo que nos da de frío comparado con lo que nos da. No, y todo de las ventanas, claro. Mi concepción de los lugares donde van las ventanas es totalmente opuesto a la que terminó dándote. Bueno, pero de nuevo, es en otro lugar. Él las va a poner al norte, que le dé calorcito en invierno. ¿Está bien? Así es. Lo que pasa es que ahí, correctamente, la presión. Y no salió más. Lo que hay que hacer más al norte. Lo que hay que hacer es. Pero más carga térmica necesaria. No, Las ventanas al norte y al sur. La mínima a 0 no era al norte. Sí, ventanas al norte. Claro. En refrigeración, pero también es mínimo en calefacción. Lo que pasa es que, como nos va mucho más grande en refrigeración, pero las de calefacción nos dan mucho más chicas que estas. Entonces, también la gráfica de calefacción es parecida a esta. El mínimo está en 0. Ahí es que depende de quién gane. Sí. No, o sea, los resultados son entendibles respecto a. Y es cuestión de luz también, si tenés amarilamiento o no. Claro, después están en el juego otros factores, no solamente térmicamente. La ubicación de la calle, o sea, la ventana al norte te va a dar luz. Yo tengo una pregunta. O sea, el proyecto este ahora ya terminó. El proyecto estamos falta un entregable final de conclusiones, pero está todo entregado y aprobado. Y está previsto hacer como un estudio económico, digamos, en cuanto a esas modificaciones que ustedes dicen, En la el costo herramienta, asociado, sí, porque supongo que el tema de la ecuación económica es como muy importante, supongo, en Sí. medidas de este tipo. Sí, eso está incorporado en el último producto que se entregó, del que no hablé, lo dejamos para la sesión de redes neuronales, con Tapedrín. Pero ahí hay una evaluación de el costo de la medida. La parte del costo de la medida igual queda en la cancha de ellos, que son los que tienen más claro. O sea, les queda como la herramienta es una planilla donde ingresan, bueno, quiero poner más espesor de adelante, ellos ingresan, eso me va a salir tanto, porque son los que se pasan haciendo costos de casa y no nosotros, y les calcula el ahorro y el sobrecosto, y ahí hace una evaluación. Ahí es todo muy discutible, como el que paga la casa no es el que la va a usar,
Entonces estás comparando lo que va a gastar el que lo va a usar con otro que invirtió, pero bueno, igual es para lo del costo y el ahorro es para tener una referencia y comparar cosas. Última. ¿Qué controla en la simulación o en lo que sea el movimiento del aire interno de la vivienda o es un aire muerto? Más allá de eso que está en el movimiento, o sea, en el piso, sí, ¿cómo es que le llaman? la cámara ventilada. Esa cámara ventilada Cada en la zona vivienda, térmica propiamente, está cerrada en la simulación. Cuando hacemos, por ejemplo, el balance en un dormitorio, el volumen de aire ese, lo que tiene es renovaciones de aire que vienen de distintos lugares. No hay un detalle de cómo se mueve internamente el aire. Pero de externo. De aire externo, sí. Tenemos. Es el trabajo de Juan, sobre todo. Él utiliza una red nodal de presiones, entonces tenés una presión en el envolvente por el aire y entra por las rendijas que definimos y la diferencia de presiones. Una última. ¿No hay árboles en ese pueblo? No. En mi pueblo el No hay. acondicionamiento térmico de verano No era hay. árboles de hoja caduca al norte Sí, que sí. dieran sombra en el techo. Sí, eso es lo primero que le dice todo el mundo y lo están No, tratando. no Pero un aparato de aire acondicionado. Cuando le entrega la casa. cuando le entregan la casa no hay. Y es parte de las cosas que. No es cierto eso, a veces cortan los árboles sin pensar. Bueno, pero digo, cuando le entregan la casa no hay árboles. Y es parte de las cosas que trabajan con ellos de plantar, porque eso va a ser muy importante, obviamente, en la sombra que le dé y en qué momento del año le dé sombra. Pero en la simulación, el entorno no hay entorno de sombras y es bastante real con la situación con la que se encuentran cuando empiezan a habitar la casa. En esta vivienda en particular. Y efecto térmico de la lluvia que cae en el Uruguay tampoco hay en el techo. Porque cae agua. Sí, eso no está trabajado. Muy bien, seguimos después cualquier cosa. Bueno, muy bien, vamos a ir entonces con la segunda presentación a cargo de Federico González, que se titula Eficiencia energética, vínculo entre el trabajo profesional y académico. Así que bueno, como estés pronto, Fede.